Continuando con nuestra clase de química, hoy vamos a estar hablando de la tabla periódica. Entonces vamos a hacer una pequeña secuencia de lo que fue la historia de la tabla periódica. Tenemos en la primera etapa, en donde fueron clasificándose los elementos de acuerdo a sus características, a su electronegatividad, a las reacciones las cuales ellos estaban comprometidos, y podemos llegar hasta la última tabla periódica, hasta nuestros tiempos, que fue la de Mendeleev. Entonces, ¿cuál es la última tabla periódica usada actualmente? Es la propuesta por Mendeleev. Bueno, ¿cuántos grupos y periodos tiene la tabla periódica? Los grupos, entonces podemos contar en forma de columnas y tenemos 18 grupos. Tenemos 18 grupos. Entonces de acá podemos verificar de 1 hasta el 18. Y los periodos, tenemos 7 periodos. Entonces una tabla periódica, ¿cuántos periodos tiene? 7. ¿Y cuántos grupos tiene? 18. En esta parte podemos ver cómo están distribuidos los elementos de la tabla periódica. Podemos ver que en este sector tenemos los metales. Tenemos también los metales de transición. Tenemos llamado también otros metales o metaloides. Tenemos los no metales y tenemos los gases nobles. Acá podemos ver que ellos se clasifican de acuerdo a su electronegatividad. Todo lo que están en este sector podemos ver que son electropositivos, y esta parte tenemos a los electronegativos y los gases nobles, que son los elementos más estables. Entonces tenemos los metales alcalinos, tenemos los alcalinos térreos, los metales de transición, metaloides, no metales y gases nobles. Muy bien. Acá ya podemos ver con sus diferentes símbolos químicos. Entonces podemos ver que en el grupo 1, iniciamos con el hidrógeno. Después tenemos el grupo 2, el grupo 3, hasta el grupo 18, como estábamos viendo. Este grupo 18, entonces recordemos que eran los gases nobles. En el grupo 17 podemos encontrar también a un grupo muy importante, que son los halógenos: el flúor, cloro, bromo, yodo. Muy bien. Ustedes pueden ir mirando y verificando los nombres con sus símbolos químicos. ¿Cuántos grupos existen en la tabla periódica? Recordamos que son 18 grupos. ¿Cuántos periodos? Recordamos que son 7 periodos. Muy bien. Ahora tenemos la clasificación: los metales alcalinos, alcalinos térreos, metaloides, no metales, gases nobles y los halógenos, que ya estuvimos viendo también. Escribe el símbolo químico del sodio. Entonces podemos ver nosotros en nuestra tabla periódica el sodio Na, potasio K, cobre Cu, silicio Si, nitrógeno N, oxígeno O, hidrógeno H y mercurio Hg. Eso podemos encontrarlo en la tabla periódica. El peso molecular. El peso molecular se refiere a la masa porcentual del elemento. Entonces, en ese contexto podemos mirar la tabla periódica y podemos ver cuánto pesa ese átomo. Y podemos, por ejemplo, sacar el peso molecular del agua, que ya es un compuesto, ¿verdad? Está compuesto por hidrógeno y oxígeno. ¿Cómo sacamos la masa del agua? Entonces el hidrógeno podemos ver que su masa es 1, pero en la fórmula tenemos 2 hidrógenos. Está formado por 2 átomos de hidrógeno, entonces 2 por 1. Oxígeno, tenemos que en la fórmula tenemos un solo oxígeno y su masa es 16. Entonces 1 por 16, 16, sumamos ambos y tenemos que una molécula de agua pesa 18 gramos. ¿Cuánto pesa una sal común, que es el cloruro de sodio? El Na
miramos nuestra fórmula, tenemos un solo átomo y el cloro un solo átomo. Entonces vemos la masa. ¿Dónde encontramos la masa? En la tabla periódica. El sodio es 23 y el cloro 1, 35. Entonces sumamos ambos y vemos que la sal pesa 58 gramos. Este peso absoluto que pesa una molécula como este cloruro de sodio corresponde a 1 mol. Entonces por regla de 3 podemos ir sabiendo cuántos moles va a corresponder de acuerdo a lo que solicita el ejercicio. En este caso tenemos el hidróxido de calcio. Tenemos este 2 acá que le corresponde al oxígeno y al hidrógeno. Por eso que en la fórmula va a ser calcio 1 por 40, oxígeno 2 por 16, hidrógeno 2 por 1. Entonces sumando todo podemos obtener 74 gramos que corresponde a 1 mol de sustancia. Entonces la tarea 2 va a ser solamente símbolo químico, calcular el peso del agua y calcular 1 mol de una sustancia, de los cuales ya está en el ejercitario. Muchas gracias.